Hola, hola a todos. Bienvenidos a Mente Activa, el gimnasio de la mente. Aquí no hay pesas, pero sí ejercicios para fortalecer y estimular tu cerebro. En este canal encontrarás herramientas y consejos para mantener tu mente ágil, creativa y siempre activa. Heridas emocionales de la infancia. ¿Sabías que las experiencias dolorosas de tu infancia podrían estar moldeando tu vida adulta sin que te des cuenta? Quédate, porque hoy vamos a descubrir cómo esas heridas emocionales invisibles siguen afectándote y, lo más importante, cómo empezar a sanarlas. Las heridas emocionales de la infancia no solo dejan cicatrices en nuestra memoria, sino que también pueden marcar profundamente nuestras relaciones y nuestra autoestima. Basándonos en las teorías de la reconocida autora Liz Borbell, exploraremos cómo estas experiencias tempranas pueden influir en nuestra vida adulta, y por qué es vital reconocerlas para poder superarla. Las heridas emocionales de la infancia son experiencias tempranas de profundo dolor. Liz Borbell, una reconocida autora canadiense, exploró y teorizó cómo las experiencias del pasado que quedan sin resolver moldean nuestra vida adulta. A veces, aquellas surgen debido a una infancia traumática. En este caso, podría deberse a que nuestros padres o cuidadores fueron maltratadores, negligentes o ausentes. En cambio, en otros casos, las heridas del alma se originan a partir de una interpretación subjetiva de la persona con el trauma. De esta forma, las heridas emocionales se originan por una o varias experiencias negativas, o interpretadas como tal, vividas en la niñez. Dejan una huella afectiva que, de alguna u otra manera, impacta en la forma en que nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás. Sin embargo, es crucial aclarar que el hecho de haber sufrido alguna situación dolorosa en la niñez no siempre resulta de forma directa e inmediata en una herida emocional. Hay varios factores que influyen, como la intensidad del evento, el apoyo recibido en ese momento y la edad y madurez emocional que teníamos en aquel momento. Las 5 heridas emocionales de la infancia desarrolladas por Liz Borbell. Liz Borbell, en su libro Las 5 heridas que impiden ser uno mismo, describe 5 heridas emocionales fundamentales que todos podemos experimentar en la vida: rechazo, abandono, humillación, traición e injusticia. Según Borbell, para protegernos de estas heridas, desarrollamos máscaras que ocultan nuestro verdadero yo. Borbell concluye que todos los sufrimientos del ser humano se resumen en estas 5 heridas. Las heridas emocionales son experiencias dolorosas de la niñez que influyen en nuestra forma de ser y en cómo afrontaremos las adversidades. La autora enfatiza en la necesidad de aprender a conocernos y aceptarnos en la mayor medida posible, ya que es lo que nos permitirá vivir menos situaciones de sufrimiento. Al contrario, si en una experiencia existe la no aceptación, es decir, juicios, culpabilidad, temor, lamento u otra forma de no aceptación, el ser humano se convierte en un poderoso imán que atrae sin cesar circunstancias y personas que le hacen revivir esa misma experiencia. Aceptar una experiencia no significa que ésta represente nuestra preferencia o que estemos de acuerdo con ella, señala Borbell. Más bien se trata de ayudarnos a experimentar y aprender a través de lo que vivimos. Sobre todo, debemos aprender a reconocer lo que nos es beneficioso y lo que no lo es. El único medio para lograrlo es adquiriendo conciencia de las consecuencias que trae consigo la experiencia. Cuando uno se percata de que una experiencia produce consecuencias perjudiciales, en lugar de reprocharse a sí mismo o reprocharlo a otra persona, simplemente debe aprender a aceptar haberla elegido, aunque lo haya hecho inconscientemente. ¿Por qué no lo comprendemos desde un principio? Por nuestro ego, sostenido por nuestras creencias. Todos tenemos muchas creencias que nos impiden ser lo que deseamos ser. Cuanto más nos perjudican estas formas de pensar o estas creencias, más tratamos de ocultarlas y esto perjudica la sanación. Debemos hacernos conscientes de estas heridas, ya que mientras más tiempo esperemos a sanarlas, pueden volverse más profundas. Borbell plantea que viviremos las experiencias una y otra vez hasta que podamos aceptarlas y amarnos a través de ellas. Pero no podemos desconocer que hacerle frente a todo esto exige mucho valor, porque inevitablemente tocamos antiguas heridas que pueden hacernos sufrir mucho. Nos ponemos una máscara tras la activación de una herida por nosotros o por otra persona con el fin de protegernos. El ego nos juega una mala pasada haciéndonos creer que no sufrimos heridas y está convencido de que si las niegas nos harán menos daño. Hacemos todo lo posible por ignorar las heridas y sobre todo por no sentirlas. Creemos además que los demás ni las verán ni las sentirán. Herida del rechazo. Máscara, huidizo.
Su gran miedo, el pánico. La herida del rechazo es muy profunda, pues le hace sentir a uno que su derecho a existir está siendo rechazado. La herida de rechazo generalmente se forma en el periodo de gestación. Puede comenzar a formarse si la madre experimenta un embarazo no deseado, ansiedad extrema o estrés significativo durante el embarazo, lo que puede ser percibido por el feto. Rechazo al nacimiento, si los padres o cuidadores muestran desinterés o rechazo inmediato hacia el recién nacido, por ejemplo, en casos de hijos no planeados o de género no deseado. La herida de rechazo puede arraigarse desde el primer momento de vida. Infancia temprana que va 0 a 3 años. La falta de afecto, contacto físico y validación emocional por parte de los padres puede causar una sensación de rechazo. Comparar al niño de manera desfavorable con sus hermanos es causa de sentir rechazo. Puede llevar a la percepción de no ser suficiente o no ser aceptado por lo que es. Preferencia por otro hermano. Si un niño percibe que un hermano recibe más atención, amor o preferencia, puede sentir rechazo, lo cual puede impactar significativamente su autoestima y desarrollo emocional. La herida se activa sobre todo en la relación con el padre del mismo sexo. Es del todo habitual en estos casos, que no aceptes o odies al padre que tiene el mismo sexo que tú. Esta sensación de rechazo no significa necesariamente que tu padre te rechazara. Pudiera significar que tú interpretaste una o varias experiencias como si fueran un rechazo de tu persona. Otra persona lo podría haber vivido como una humillación. Entiende que cuando un padre no se acepta a sí mismo, se rechaza, y tiene un hijo del mismo sexo, es normal y humano que inconscientemente rechace a ese hijo, pues constantemente le recuerda su propio autorrechazo. Si sufres de la herida del rechazo, la no aceptación del padre del mismo sexo explica las dificultades que tienes en aceptarte y amarte a ti mismo. El padre del mismo sexo nos enseña a amar, a dar amor. El padre del sexo contrario nos enseña a ser amados, a recibir amor. La persona con esta herida tiene ganas de desaparecer. No quiere ocupar su espacio en la vida por miedo a ser rechazado. La máscara tras la cual se esconde esta herida se llama retraimiento. Retirada. Los niños que construyen la máscara de retirada para no sentir el rechazo, son niños que viven en un mundo imaginario, son niños calmados que no hacen demasiado ruido y pasan desapercibidos. Sus cuerpos parecen frágiles y eso hace que la madre sobreproteja al niño. Los niños sobreprotegidos se sienten sofocados por la madre, se sienten rechazados por no ser aceptados con sus limitaciones, tal y como son. La persona que sufre el rechazo vive separada del mundo material, incluso de su instinto sexual. Suele atraer parejas que le rechazan sexualmente, o simplemente decide cortar su sexualidad por considerarla poco espiritual. Los retraídos creen que no tienen ningún valor. Por eso intentarán ser perfectos, para merecer ese valor que sienten que les falta. Un hombre que se diga a los ojos de mi padre no soy nadie, y no hago nada bien intentará ser perfecto, con todo el sufrimiento que conlleva tal exigencia, para ganarse algo de auto-valoración. Para ellos, ser juzgados por lo que hacen es igual a ser rechazados. Quieren hacerlo todo tan perfecto que les toma más tiempo de lo normal. Los retraídos no sabrían qué hacer si reciben demasiada atención. Es como si su existencia fuera demasiada para ellos mismos. Por eso prefieren estar solos. Al aislarse lo que hacen es sentirse más y más marginados o rechazados. Los retraídos se angustian cuando piensan que han podido rechazar algo o a alguien, especialmente del sexo opuesto. Si tienes miedo a rechazar a alguien, probablemente terminarás haciéndolo. Cuanto más miedo tenemos, más probabilidades hay de que ese algo se materialice. Los retraídos se comparan con otros, y siempre se encuentran con menos valía que los demás, de ahí su baja autoestima. Les cuesta creer que alguien se pueda fijar en ellos e incluso enamorarse de ellos. Normalmente sabotean o minusvaloran sus propios éxitos, pues no se sienten merecedores. Si sienten que acaparan demasiado espacio o atención, se bloquean pensando que están molestando a los demás, y temen ser rechazados. La parálisis ocurre sobre todo con personas del mismo sexo. Los retraídos tienen miedo a dar su opinión si no se les pregunta, por miedo a confrontar a los demás y exponerse a un rechazo. Tienen miedo a molestar a los demás. Se ocultan tras la máscara de la vergüenza que les impide mostrarse y ocupar su lugar. Sus ojos esconden miedo. Pueden tener problemas de memoria debido a ese miedo tan profundo.
Para retirarse y aislarse aún más pueden acudir en ocasiones a las adicciones de drogas o alcohol. No se permiten ser niños, se fuerzan a madurar rápido pensando que así serán menos vulnerables al rechazo. Por eso parte de su cuerpo parece a la de un niño. Como tienen dificultad para reconocerse como alguien, a menudo tratan de llegar a ser como otra persona. La herida del rechazo genera un comportamiento esquizoide, desprendido de lo material, perfeccionista e intelectual. Pasa por fases de gran amor y por fases de odio profundo. No cree en su derecho a existir. Busca la soledad y posee la capacidad de hacerse invisible y huir de la realidad y la vida. Si te estás identificando con estas heridas emocionales o si sientes que el pasado aún te pesa, no estás solo. Suscríbete al canal para más contenido que te ayudará a sanar y crecer emocionalmente. Dale like si este video te está ayudando y comparte con alguien que necesite escuchar este mensaje. Descripción del cuerpo físico. Cuerpo pequeño, estrecho, muy delgado. Parte superior del cuerpo contracturada, plegada sobre sí misma. Alguna parte del cuerpo es más pequeña de lo normal. Falta alguna parte o un trozo del cuerpo, pechos, nalgas, etc. Presencia de algún hueco en el cuerpo, en el pecho, espalda, vientre, etc. Alguna parte del cuerpo es asimétrica. Ojos pequeños y mirada huidiza. Antifaz alrededor de los ojos, ojeras grises muy pronunciadas. Voz débil, apagada. Problemas de piel, sobre todo en el rostro. Le gusta llevar ropa negra. Gestos de la herida de rechazo. 1. Postura encogida. Tienden a encoger los hombros y mantener una postura cerrada, como si intentaran hacerse invisibles. 2. Evitar contacto visual. Miran hacia abajo o a los lados para evitar el contacto directo con los ojos de los demás. 3. Movimientos nerviosos. Pueden frotarse las manos, morderse las uñas o mover los pies de manera inquieta. 4. Voz baja. Hablan en un tono bajo, a veces casi susurrando, para no llamar la atención. Gestos de la máscara del huidizo. 1. Alejamiento físico. Se distancian físicamente de las personas, manteniendo una mayor distancia personal. 2. Evasión en conversaciones. Evitan temas personales y pueden cambiar de tema rápidamente cuando se sienten incómodos. 3. Inestabilidad en la mirada. Sus ojos pueden moverse rápidamente de un lado a otro, evitando el contacto prolongado. 4. Risa nerviosa. Utilizan una risa nerviosa para desviar la atención de temas incómodos o para suavizar situaciones tensas. La disminución de los miedos asociados a las heridas. Ese acto de amor que hace que una herida se haga más pequeña trae consigo cambios que saltan bastante a la vista relativos a nuestra forma de pensar y de actuar. Nuestros seres queridos se darán cuenta antes que nosotros mismos. Tu comportamiento y tu actitud mejorarán gracias a la disminución de los miedos principales de cada herida. El miedo al pánico del huidizo, rechazo. Puedes sentir este miedo cuando realmente crees que eres un inútil y que no vales para nada. Tienes la sensación de estar en un agujero negro, de que no hay solución y de que vas a desaparecer sin remedio, es decir, que dejarás de existir. La primera reacción es convencerte de que huyas. Todos los medios son válidos, por ejemplo, salir astralmente y paralizarse físicamente, escapar, drogarse, trabajar, etc. Es normal que tengas dificultades para admitir este miedo, que ha estado, probablemente, muy bien escondido hasta ahora. Es imposible que lo veas o lo sientas si huyes tan pronto como se apodera de ti, así nunca tienes tiempo de llegar a sentir tu gran miedo al pánico. Gracias a la sanación de tu herida de rechazo, en vez de dejar que tu miedo te invada y te controle, conseguirás, cada vez más rápidamente, pasar por las siguientes etapas, que te llevarán a descubrir y satisfacer tu gran necesidad de darte a ti mismo el derecho de existir. Empieza por hacer varias respiraciones profundas y bebe un poco de agua. Observa el miedo que está en ti y sabrás que no es real, solo imaginario. Es este, que te incita a reaccionar creyendo que te ayuda a no sentir el dolor de tu herida. Dale las gracias por querer protegerte. Y añade que, a partir de ahora, sabes que este miedo te impide escuchar una necesidad importante y que te sientes preparado para enfrentarte a las posibles consecuencias. Pasa a la acción y trata de satisfacer tu necesidad, será una buena prueba de amor por ti mismo. Te recuerdo que solo el amor que te das a ti mismo, de forma constante, tiene el poder de hacer que disminuyan las heridas.
Entender nuestras heridas emocionales es el primer paso hacia la sanación. No podemos cambiar el pasado, pero sí podemos transformar cómo nos afecta en el presente. Al enfrentarnos a estas heridas, nos damos la oportunidad de sanar, crecer y vivir una vida más plena y auténtica. Si este video te ha hecho reflexionar sobre tus propias experiencias, dale me gusta y suscríbete a nuestro canal para más contenido que te ayudará en tu camino de autoconocimiento y sanación. Y no olvides compartir este video con alguien que creas que podría beneficiarse de este mensaje.